bienvenidos, reciban un abrazo bien fuerte, sean más que bendecidos, ustedes y toda su casa. Estamos contentos de estar nuevamente alumbrando y hoy continuamos con nuestra serie ¿Quién ha dormido a la iglesia? Vamos a decir la respuesta número 4 y es el pecado oculto. Vamos a leer Hebreos 4:12 y 13 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros conocemos o sabemos que el pecado oculto son esas acciones que secretamente hacemos o tenemos en el interior, que se van a manifestar con obras, o que tal vez nunca se van a manifestar delante de la gente, pero que Dios conoce. Y son acciones que causan divisiones, nos separan de Dios y de los demás. El miedo y la preocupación excesiva son dos de ellas. Los abusos espirituales y de otras índoles. ¿Qué es esto, el abuso espiritual? Bueno, es cuando una persona en una posición de autoridad, en una congregación, en un ministerio, en un lugar X, usa la palabra de Dios, usa su posición, usa nuestra fe para lastimarnos, para manipularnos, para usarnos, para que hagamos lo que ellos quieren que hagamos, para hacernos sentir que estamos locos y decimos que alguien nos hizo algo malo. Si ellos se dan cuenta que alguien nos hizo algún daño, ellos se ponen del lado del que nos hizo daño y no nos protegen a nosotros. Usan la palabra, la tergiversan y la usan para insultar, para demandar de nosotros más de lo que podemos dar, más tiempo, más recursos, más de todo. Que nos congreguemos 7 días a la semana, 24 horas al día. Salió el caso en la noticia hace unos meses en el estado de Georgia, donde había una persona allí que estaba en autoridad espiritual y tenía personas en su casa trabajando 24 horas sin salario. Y él le decía porque él era el hombre de Dios. Eso es solo un ejemplo de lo que es abuso espiritual. Otro es un abuso en el lugar. Varias mujeres han ido a denunciar a las autoridades sobre el abuso de un líder. Según lo que salió en la noticia y varios testigos, dicen que han sido abusadas varias mujeres. Entonces, ¿qué le digo? Son muchas formas de abuso espiritual. 3, el menosprecio. Cuando menospreciamos a las personas, cuando personas nos menosprecian a nosotros, tal vez no lo hacen de manera así tan clara, pero nos desprecian tal vez algo que le damos, o lo invitamos a un lugar, venga al cumpleaños de mi niño, un ejemplo, si fuera un caso así, y las personas siempre dicen que no quieren nada, nos ven como al menos porque somos de otro país o de otra, no sé, etnia, y o por el acento que tenemos o por cualquier otra razón, ellos menosprecian, gente menosprecia al otro, al prójimo, por causa de o la apariencia o el origen, de dónde nació, de dónde viene, la posición económica o la cosa del lugar donde trabaja o la situación de salud, o por el hecho de que tal vez vivan en la calle. Hay gente que si ve a alguien que vive en la calle, pues corre y tiene miedo y piensa que le van a hacer un daño o que le van a robar. Y déjenme decirle que nosotros trabajamos de cerca con personas que viven en la calle, y no todos son viciosos ni adictos, no todos son personas que roban ni hacen daño, son personas que muchas veces perdieron su trabajo, perdieron su salud, perdieron su casa por alguna u otra razón, quedaron en la calle, algunos quedaron huérfanos. De muchas maneras ellos llegaron a esta situación actual y no podemos juzgar por la apariencia ni menospreciarle. Al Señor no le agrada esto, y es uno de los pecados ocultos. Número 4, las injusticias. Es cuando se favorece al que tiene más y se acusa o se rechaza al que tiene menos. Eso sucede mucho en muchas cortes, sistemas judiciales de muchos países. Hay muchas injusticias. Eso también sucede en el ámbito de la fe. Hay muchas injusticias en las que a personas que porque tienen más dinero o cierta situación o poder adquisitivo se le da lugares de autoridad, y a otro pues
se le tiene ahí solo cargando leña. El número 5 es la atracción oculta, o lo que le dicen el crush. Es un término inglés, pero lo estamos mucho en español también, especialmente las nuevas generaciones. Cuando sentimos atracción hacia otra persona que no es nuestra pareja, y a veces le sucede a personas que tienen pareja, que están casadas, que están comprometidas, que tienen novia o novio. Entonces vamos a ser sinceros con el Señor y entregarle cualquier atracción a personas o cosas que uno tenga en su corazón y que no sean agradables a Él. Hay que confesarle al Señor esas atracciones secretas o crush. ¿Ves? Que le dicen a la amiga o al amigo, tengo un crush en tal persona. Si usted está comprometido o casado o casada, deberíamos entregarle eso al Señor. Y si está soltero, también tiene que entregárselo al Señor y decirle, Señor, yo quiero que mi corazón esté limpio para cuando llegue la persona que tú tienes para mí. Yo no quiero tener un crush en la persona equivocada. Que el Señor rompa toda atadura, anhelo impropio que no debe estar en el corazón nuestro, en el corazón de aquellos que están teniendo algún crush en alguien. Lo número 6 es el deseo de fama. Eso también hay que entregárselo al Señor. Decirle la verdad en caso de que ese fuera el problema nuestro. Lo número 7 es la arrogancia. Es un orgullo excesivo, es una actitud de superioridad hacia los demás. Y cuando despreciamos las opiniones de otros y sus logros, no se los valoramos. Decimos, oh, qué bueno, mira, terminaste la escuela. Ay, qué lindo te graduaste de la universidad. Tenemos que pedir al Señor que limpie nuestros corazones. La persona arrogante se considera a sí misma superior en todos los sentidos, lo que lo lleva a ser prepotentes, altaneros y a menudo a no poder soportar las críticas, a creer que los demás deberían cumplir las reglas, pero ellos no. Ellos viven compitiendo para ser mejores que los demás, lo usan también para esconder sus inseguridades y solo hablan de ellos mismos y de sus logros. Y lo triste es que estas personas se van quedando solas, porque las personas que son sanas y que no tienen nada que probar, no tienen nada que mostrar a los demás, aquellos que no tienen la necesidad de impresionar a nadie, pues se van a alejar de aquellos que son de esta forma arrogantes, lo van a mantener aislado, nadie va a querer estar cerca de esa persona. Lo número 8 es el temor al hombre que pone lazo. Como que uno se enfoca mucho en ese miedo a lo que piensen o digan los demás. Es una trampa que nos va a limitar en la libertad que Cristo nos da y en la seguridad que debemos tener en Él. Ese temor se puede volver un ídolo y un tropiezo en nuestra vida cristiana y se considera un problema de adoración que lleva a que prioricemos la opinión de otros sobre la opinión de Dios y a buscar la aprobación de la gente en lugar de la voluntad del Padre. Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre o el temor al hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Lo número 9, la hipocresía. Esto es cuando fingimos ser o sentir todo lo contrario a lo que es verdad. Esta práctica constante puede hacer que se endurezca el corazón y aún la conciencia de la gente. Primera de Juan 1, del 7 al 9 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo o de Jesucristo, dice aquí, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto está más que claro, no importa cuál sea el pecado oculto que haya en nuestro corazón. Este mensaje lo hemos traído para que sepamos qué es lo que está durmiendo al verdadero creyente. Cuando yo digo iglesia, me refiero al Hijo de Dios, al verdadero creyente, al que ha nacido de nuevo, al que ha nacido de Cristo, al que ha nacido del agua y del Espíritu. Esa es la iglesia, ese es el templo donde habita Dios. De ahora en adelante, donde habita el Espíritu Santo, donde habita Cristo, por la fe en el corazón de todo aquel que ha invocado su nombre, todo aquel que le ha recibido. Tenemos que saber qué es lo que nos está durmiendo para que podamos despertar y renunciar a todas estas obras, si es que haya alguna de ellas en nosotros. Y si no la hay en nosotros, démosle gracias a Dios y pidamos que Él entonces nos ayude con mucha gracia y mucha misericordia para poder ayudar a salir y a despertar a aquellos que tienen. Y vamos a leer aquí en Salmos 19 del 12 al 13. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos.
Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Damos gracias al Señor por esta palabra, damos gracias al Señor por sus muchas misericordias, y vamos a orar en este momento pidiendo dirección, pidiendo que nos ayude nuestro Padre Celestial, nos limpie de todo pecado oculto y nos libre de no caer en ningún pecado oculto de estos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Padre, te honramos. Te damos gracias que nos has permitido venir hasta este punto, número 4, de quien ha dormido a la iglesia, y es el pecado oculto. Pero tu palabra es viva y eficaz, como leímos hoy. Tu palabra penetra hasta lo más profundo, hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en tu presencia y en presencia de tu palabra, que es Cristo. Antes todas estas cosas están desnudas y abiertas ante tus ojos. ¿Ante quién vamos a dar cuenta? Padre, sé tú pasando tu palabra como una espada, sé tú limpiando, Señor, sé tú santificando, quitando todo miedo y preocupación excesiva, sanando nuestros corazones de todo abuso espiritual o de cualquier índole que hayamos sufrido en lugares se supone que nos cuidaran, pero nos dañaron. A veces fue en nuestras familias, a veces fue en trabajos, a veces fue con personas que eran amistades. Solo tú conoces, Señor, los diferentes lugares donde hemos sido abusados, donde alguien que escucha este mensaje ha sido dañado. Pedimos que tú traigas sanidad. Guarda nuestro corazón para que nosotros no seamos instrumento del mal para ser abusivos contra nadie. Sánanos de todo menosprecio que nos hayan hecho, de toda injusticia, siendo niños, cualquier etapa de nuestra vida. Sánanos y líbranos de toda injusticia, Señor, y guarda nuestro corazón y santifícalo, límpialo para que no haya injusticia en nosotros, para que no favorezcamos al poderoso y no aplastemos al débil. Cualquier atracción oculta, cualquier atadura en el alma que haya, Señor, en la mente, en el corazón, en las intenciones, en las emociones, sé tú quebrantándolo en este momento, Señor, que no tengamos ningún crush con nadie, Señor, ninguna de esas atracciones malvadas, ninguna persona, Dios mío, ni los que estamos casados, ni los que están solteros, ninguno, Dios mío. Guarda nuestro corazón con tu fuego, Espíritu Santo, consume toda atadura, toda malicia, toda atracción que no viene de ti, toda carnalidad, toda cosa mala. También todo deseo de fama, Señor, lo entregamos delante de ti. Queremos, Señor, que seas tú el famoso, que a través de nosotros la gente te conozca, que te den a ti la gloria, que te pongan a ti en el lugar alto, que te exalten a ti cuando vean a cada uno de nosotros que somos tus pequeñitos, Señor, porque si el Hijo de Dios fuera levantado, atraerá a todos hacia sí. Por tanto, levantamos al nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. También pedimos que tú quites toda arrogancia, Padre, todo orgullo, actitud de superioridad. Señor, te presentamos nuestros corazones, Padre, para que tú estés sanando y quitando todo ese sentido de superioridad. Prójimo, tener un equilibrio, pero no permitas que se pase al lado de la arrogancia, de la soberbia. Guarda nuestro corazón, ayúdanos a no pensar que los demás deben cumplir las reglas y nosotros estamos exentos. Ayúdanos, Señor, a no estar compitiendo para ser mejor que los demás. Ayúdanos a hablar más de ti que de nosotros. Y también quita todo temor al hombre, que es una trampa, que no nos interese tanto la aprobación de los demás, que busquemos ser aprobados por ti, y que quita todo ídolo. Si ese temor se volvió un ídolo, quítalo de nuestro corazón. Renunciamos a eso, Señor, confiamos en ti. Pedimos también que tú remuevas toda hipocresía, todo fingimiento. Padre, ayúdanos, que sea real, que sea genuina nuestra vida delante de ti. Pasa un escáner, examínanos, Padre, y si tú ves algo que no tiene que estar, quita toda dureza de corazón, quítalo, Señor. Tú dijiste que si confesamos nuestros pecados, Cristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Límpianos de toda maldad, líbranos de todo de los pecados que no son ocultos, de los errores ocultos. Presérvanos de la soberbia y que no se enseñoren de nosotros, para que seamos íntegros y estemos limpios y libres de rebelión, Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús.
Amén. Dios les bendiga. Si alguien no ha entregado su vida al Señor Jesucristo todavía, este es el momento, así que vamos a orar. Si hoy entregar su vida a Dios a través de su Hijo Jesucristo, puede orar conmigo. Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados y me arrepiento de todo corazón. Sé que mi pecado me separa de ti y quiero renunciar a todo lo que no te agrada. Quiero que Jesucristo sea mi Señor y mi Salvador, que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida y nunca sea borrado. Que me ayudes a perseverar en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, quiero que sepas que hay fiesta en el cielo, que vamos a continuar orando por ti, que te recomendamos buscar una congregación donde se predique la palabra de Dios, la Biblia y el Evangelio, que es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Que perseveres, que sigas en el camino, que sigas a Cristo, que sigas, te pongas la mirada en Él. El hombre te va a fallar, pero no dejes de mirar a Cristo. Entiende que Él es el único que no falla y Él te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, a toda justicia, y vas a poder permanecer hasta el final. Les mandamos un abrazo a todos muy fuerte para ustedes y toda su casa. Sean muy bendecidos.